Ahora vamos a explicar cómo tenemos que cepillar la boca correctamente, ¿vale? Habíamos quedado que teníamos que cepillar todos los dientes, los de arriba, los de abajo, por la parte de fuera y por la parte de dentro, ¿vale? Entonces, un truco para que no se nos olvide nunca de cepillarnos ningún diente es: empezaremos primero por las muelas, ¿vale? Habéis visto que tienen unos agujeritos, ¿vale? Los monstruos son muy listos y se esconden ahí pensando que así no los vamos a encontrar. Pero nosotros tenemos que ser más listos que los monstruos, ¿vale? Entonces, empezamos cepillando las muelas y eliminando los monstruos que tenemos ahí escondidos. Primero una parte y luego la otra. Y luego lo que tenemos que hacer era utilizar el cepillo como si fuera una escoba, y empezar a barrer los bichos hacia afuera, ¿vale? Primero por la parte de dentro, sin olvidarnos ningún diente. Y cuando tenemos toda la parte de dentro, pasamos a la parte de fuera y empezamos a hacer lo mismo, a barrer los bichos hacia afuera de la boca. ¿Habéis visto que no me he dejado ningún diente? ¿Qué pasaría si yo hago así? Que muchos tenemos la costumbre de cepillarnos los dientes así. Que los bichos los estamos moviendo de un lado hacia otro, pero no los estamos expulsando de la boca, ¿vale? Igual que si yo utilizo el cepillo así, lo que hago es echar los bichos hacia adentro, pero no los estamos expulsando hacia afuera, ¿vale? Cuando ya tenemos toda la parte de abajo, pasamos a la parte de arriba y tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Veis los agujeros de las muelas? Que ahora se ven mejor, pues empezamos a cepillar y a eliminar los bichos. Primero una parte y luego la otra. Y cuando ya tenemos las muelas, pasamos a barrer, ¿vale? Primero por la parte de dentro, sin olvidarnos ningún diente. Cuando ya tenemos la parte de dentro, pasamos a la parte de fuera. ¿Y qué nos faltaría por cepillar? La lengua. La lengua. Si no tenemos lengua, nos la inventamos y acabamos de expulsar los bichos hacia afuera, ¿vale? ¿Os acordáis que el año pasado explicamos que había que cepillarse los dientes así? ¿Vale? ¿Lo habéis tenido en cuenta? ¿Seguro? Entonces, si traemos la linterna mágica del Dr. Rabbit, estoy segura de que no habrá bichos verdes en ninguno de esta clase, ¿verdad? Vale. Bueno, pues entonces ya sabemos que para tener una sonrisa bonita tenemos que continuar haciendo las cosas así, ¿vale? Cepillándonos los dientes por la mañana antes de venir a clase y por la noche antes de acostarse, ¿vale? Que por lo menos una vez al año tenemos que ir al dentista. Del año pasado a este año, ¿habéis ido todos una vez al dentista? Sí, muchas veces. ¿Muchas veces? ¿Todos los viernes vas al dentista? Sí. ¿Sí? Hombre, tampoco. ¿Por qué vas todos los viernes al dentista? Ay, porque tenía una caries. Porque tenías una caries. Y también este viernes me van a arrancar un diente. ¿Te lo van a arrancar o te lo van a hacer un empaste? Un empaste, ¿vale? Bueno, por eso es importante que tengamos que ir una vez al dentista al año, ¿vale? Porque lo que hace el dentista es sacarnos esa linterna mágica y comprobar si hemos hecho las cosas bien, ¿vale?